¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás? Un gusto esta comunicación contigo. Hola, ¿cómo estás? Y un saludo a todos los que nos están mirando en el programa. Bueno, la verdad que realmente hablar con Silvina Gross va a permitirnos abordar distintas cuestiones, pero me gustaría empezar ante este cuadro que todos hemos vivido por esta pandemia y que aún lo seguimos viviendo. ¿Cuáles son las secuelas principales que debemos abordar y afrontar para superar exitosamente, si se puede, esto que ha generado tantos costos, ¿no? Costos en tanta gente amiga que se nos fue, tantas víctimas fatales, pero también cuántos costos a lo mejor que en lo personal se han dado, o no, porque por contrapartida quizás también hay quienes han capitalizado esta pandemia en forma positiva. ¿Puede que haya ocurrido esto también, Silvina? Sí, tanto de uno como de otro. Hubo mucho sufrimiento en la pandemia y hubo mucha gente que pudo capitalizar esta crisis, de manera positiva, ¿no? Y es la gente que tiene la capacidad de aprender en medio de la crisis. Creo que todos tenemos la capacidad de aprender en medio de las crisis. El tema es que no todos tenemos la actitud para aprender, porque justamente el aprender te confronta con lo que vos estás haciendo mal, con lo que vos no podés, con lo que tenés que superar, con lo que tenés que dejar y abandonar, y no todos están dispuestos a hacer estos cambios. Y también hubo personas que han sufrido terriblemente, las personas que han sufrido la soledad, que han sufrido la ausencia de los vínculos y que esto ha traído un deterioro significativo, ha generado en la gente, en muchos se observa muchas fobias, muchos estados de ansiedad y mucha depresión, ¿no? A raíz de todo este tiempo de cuarentena, de soledad, de no poder sociabilizar, incluso mucha gente que no ha visto siquiera a su familia por muchos meses, ¿no? Entonces, también se ha visto todas las consecuencias del sufrimiento de las personas en medio de esta cuarentena que ha sido tan extensa en Argentina. La capacidad de resiliencia puesta a prueba de fuego, ¿no? Exactamente, la capacidad de resiliencia puesta a prueba de fuego, y donde aquellos que pudieron implementarla, creo que salieron con un gran aprendizaje de la crisis. Las crisis son como ese tamiz, ¿no? Que te permite colar las cosas superficiales, las cosas que son basura, las cosas que están de más, con lo que es la esencia, lo básico, lo que uno debería poder valorar, y que muchas veces en un montón de situaciones de la vida diaria terminamos no valorando y olvidándonos a veces, y dejándolas quizás hasta en un plano muy distante, como que si no fueran importantes. ¿Qué Y creo, detectaste? Sí, no, sí, decime. en estas atenciones que has hecho con tanta gente, seguramente en tu consultorio, ¿qué detectaste como principales síntomas que la gente te iba y te planteaba de problemáticas? Sí, muchas problemáticas vinculares, muchos vínculos que se disolvieron o que se enfriaron o que tuvieron quiebres por la ausencia por ahí quizás del encuentro, del espacio, del diálogo. Muchas problemáticas también en relación a la depresión y a las fobias. Temores. El temor creció significativamente en la gente, y el temor siempre va asociado de angustia y de ansiedad. Entonces, juntamente con ese combo, se observan muchos trastornos de ansiedad, ¿no? Eh, Personas que antes se manejaban relativamente bien en la sociedad o en la vida diaria, y que ahora, cuando hay que volver a restablecer algo del orden de la sociabilización, del salir afuera, está con mucho miedo a la amenaza, sintiendo que el exterior es una amenaza, ¿no? Digo, más allá Esto, de lo que puede ser el contagio, estás yendo más allá de lo que puede ser el temor al contagio, estás planteando ya a las relaciones sociales. sí, vos fíjate que durante muchos meses nosotros recibimos este mensaje de que el contacto con el otro es una amenaza. Y muchas personas
realmente tienen miedo de relacionarse hacia afuera, tienen miedo de relacionarse con los demás, o simplemente han perdido esta cuestión de la regularidad y del training que te da una actividad, ¿no? Cuando uno hace deporte, vos que haces deporte lo sabés, si vos dejas de hacer deporte durante varios meses, retomar es como que no tenés la misma eficiencia que antes. Lo mismo pasa en las relaciones, ¿no? Hay personas que son muy sociables y que quizás no tengan mucho inconveniente en retomar y van a salir despavoridos al mundo a relacionarse con los demás. Pero hay otros que las relaciones, los vínculos, les cuesta, son más tímidos o son más inseguros, y estas personas se han visto socavadas en su seguridad y en ese training de vínculos, por lo tanto sufren mucho más hoy el salir al exterior y el volver a Y sociabilizar. encerrarse en la cueva no es saludable. Encerrarse en la cueva no, para nada es saludable. Creo que esto lo planteábamos el año pasado, ¿no? El tema del aislamiento y la soledad son métodos para quebrantar las personalidades, son utilizados como método de tortura, ¿no? O sea, no es caprichoso, no va a salir sin consecuencias. En los chicos también se ve mucho, chicos que por ahí perdieron la capacidad, digamos, de disfrutar la escuela, que hoy, antes, tal vez antes de la pandemia, iban a la escuela sin problema, y hoy realmente es todo un padecimiento, un sufrimiento, y algunos no lo están pudiendo hacer, volver a la escuela con normalidad, o lo hacen con muchísimo sufrimiento, ¿no? Cuando esto quizás estaba de alguna manera como algo regular y que no tenían inconvenientes. Entonces, bueno, también lo que se ve mucho son las depresiones, porque bueno, hubo muchas pérdidas, y hubo muchas pérdidas de personas significativas a las que no se pudo despedir, pero también hubo muchas pérdidas, no de personas, pero sí de situaciones, y las pérdidas, cuando no pueden ser elaboradas por un proceso de duelo normal, por decirlo de alguna manera, muchas veces terminan generando esta cuestión depresiva en la que hoy por hoy se encuentran muchas personas, ¿no? El tema de Yo las parejas también se ha visto afectado, ¿no? Hasta incluso lo que tiene que ver con las relaciones sexuales, las relaciones de pareja, todas estas conductas pueden haber sido situaciones que han agudizado problemáticas a partir de la pandemia. Sí, hubo parejas que pudieron pasar en la crisis de estar todo el tiempo juntos y pudieron tener esta cuestión de resiliencia, de decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que mejorar? Pero hubo otras que no pudieron sostener ese vínculo en la convivencia, que tal vez antes se sostenía porque no se veían tanto, porque era más ocasional el vínculo, y el hecho de tener que estar tanto tiempo juntos, compartiendo, encerrados muchas veces, trajo terribles problemas, digamos, en donde quizás aquellas separaciones, aquellos roces, aquellos problemas que nunca se resolvieron en la pareja antes de la pandemia, hicieron eclosión en la pandemia, ¿no? Y algunas parejas no han podido sobrevivir a todo lo que generó esa convivencia 24 horas todos en casa. En algún momento se pensaba, bueno, la pandemia va a tener también algún grado de generación de madurez colectiva, por ejemplo, dejar atrás algunas conductas agresivas, violentas, si vamos a buscar caminos de entendimiento, de paz, pero en ese sentido parece que no generó ese proceso, más allá de que eran No. problemáticas comunes a los seres humanos. No, creo que en muchas personas pudo generar algo del orden del aprendizaje que hablábamos hoy al principio, pero en realidad la pandemia ha generado mucha frustración, y la frustración termina muchas veces generando rabia, enojo, ira, y conductas explosivas, ¿no? Pensemos que este último año y medio las situaciones de frustración estuvieron por donde vos la mires, digamos, ¿no? Asociado en nuestro país con una cuestión de injusticia, ¿no? No es un buen combo, no es una buena asociación.
la imposición más la frustración más la injusticia. Eso es como una bomba que en algún momento explota. Vos pensá que a niveles sociales estamos viviendo mucha violencia. Hoy es difícil ver gente que resuelva las cosas yendo a donde tiene que ir como corresponde y a hablar con amabilidad las cosas como corresponde. Muchas veces la gente hace silencio, pero después explota de alguna manera o directamente pasa al acto de una manera impulsiva y rabiosa a tratar de resolver algo, ¿no? Esto que estaba ya antes, frente a tanta frustración que se ha visto, que se ha sufrido en medio de la pandemia, ha sido como un caldo de cultivo para mayor violencia y la injusticia, por ahí la sensación de injusticia no acompaña, sino que alimenta esta violencia. Bueno, hemos visto a veces en algún campo de fútbol, precisamente, por un lado, la alegría del reencuentro después de tanto tiempo sin poder estar en ese espacio para estar detrás de una pelota, y sin embargo, a los pocos minutos ya entrar a algún choque fuerte dentro de la cancha, y esto, la verdad que marcó justamente, ¿no? Todo lo que vos estás planteando, cómo se fueron conteniendo situaciones que de pronto, bueno, explotaron, más allá de que era tan lindo volverse a juntar. Sí, y explotaron con una violencia mucho más drástica de la que antes se veía. Incluso aquellos que por ahí decían, bueno, tienen mal carácter, son calentones en el fútbol, hoy explotan de una manera mucho más rápida y con una agresividad mucho más fuerte. Incluso se observa que personas que antes no parecían como que eran personas optimistas, de buen humor, muchas veces hoy están manifestando mucho con mucha más claridad sus momentos de enojo, ¿no? De ira, que quizás antes nunca lo habías visto enojarte y ahora sí lo ves enojarse. Silvina, ¿conviene hablar de estas cosas con esta crudeza que estás planteando o conviene hacer pum para arriba, salgamos adelante, en fin, ya fue, ya pasó, avancemos? ¿O por el contrario sería negar y impedir de alguna forma el desarrollo de estos planteos que estamos aquí abordando? ¿Qué conviene hacer? Mira, todo lo que no se enfrenta no se puede elaborar y todo lo que no se puede elaborar no se puede sanar. Por lo tanto, aquello que está sin ser sanado correctamente, nos va a llevar a repeticiones y nos va a llevar a nuevas explosiones. Entonces, realmente creo que necesitamos parar un poco y si bien no tenemos que perder de vista que el sol siempre vuelve a salir después de una tormenta, o sea, no tenemos que perder de vista la esperanza, el optimismo y el hecho de salir, pero tenemos que apuntalar mucho a esta cuestión de decir, bueno, a ver, ¿qué voy a aprender de esta situación? ¿Qué aprendí? No aprendí nada. Bueno, ¿qué voy a aprender? Bueno, hay gente que te va a decir, bueno, pero yo estoy viviendo, vos no sabés todo lo que pasé, me fundí, me quedé sin trabajo, me quedé sin matrimonio, se me murieron mi familia, un panorama absolutamente horrible y nefasto. Eh, pero eso no nos incapacita de aprender. Bueno, porque creo que la única manera de poder darle vuelta a esto, es decir, bueno, que esto sirva como un reseteo, así como se hace en las computadoras, ¿no? Cuando la computadora se tilda, uno tiene que reiniciar o desconectar o apagar y volver a encender el equipo. Que realmente como sociedad toda esta situación pueda ser un reseteo de nuestra sociedad para realmente decir, bueno, fue muy duro, sí fue duro. ¿Qué podemos aprender? ¿Y qué tenemos que cambiar definitivamente? Y no nos podemos olvidar. Porque viste que muchas veces sucede que uno aprende, modifica, pero cuando volvemos al ritmo nos olvidamos. Hay cosas que no nos podemos olvidar. Entonces creo que hacer como que no pasó nada es terrible, porque pasó y fue muy drástico para muchos. Y hubo muchas pérdidas y hubo consecuencias, pero tampoco en este enfrentarnos nos podemos olvidar de la esperanza y del optimismo, ¿no? Buen No mensaje. podemos, no podemos quedarnos con el vaso medio vacío, ¿no? Y creo que esa esperanza y ese optimismo
de la única manera que vamos a poder hacer algo es decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que cambiar y qué tengo que hacer para favorecer mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi trabajo, mi sociedad? ¿No? Hay, en ese reseteo hay que volver a reiniciar cosas de una manera diferente. Perfecto. Muy bien, esta parte de la charla con Silvina Gross fue el abordaje de la pandemia, sus consecuencias y cómo encarar el tratamiento de estas situaciones para afrontar los desafíos, ¿no? Y pensar un mañana mejor. Ahora, hay otro punto que siempre es muy interesante poder charlar contigo y tiene que ver con, por ejemplo, en conductas humanas, conductas personales que podríamos, bueno, charlar largo y tendido de distintas cuestiones. El tema de la bronca, la frustración. ¿A qué obedece? ¿Cómo se puede tratar esto? Me gustaría un desarrollo tuyo de esto que es tan común, ¿no? Que uno está siempre en este tipo de situaciones, o fobias. Claro. Bueno, me parece que la bronca tiene que ver con algo, con una renuncia, con una imposibilidad de llevar un deseo a cabo, ¿no? Cuando nosotros vivimos en sociedad, hay algo que tenemos que empezar a renunciar por el bien común. No podemos hacer lo que queremos, cuando queremos y como queremos. Ahora, cuando la sociedad te empieza a exigir demasiadas renuncias y no hay beneficios, cuando hay un desequilibrio entre tengo que renunciar a todo, pero no tengo ningún tipo de beneficio que balancee esa renuncia, se produce la impotencia, se produce la frustración. Y cuando esa frustración no puede ser resuelta de alguna manera, y cuando vamos sumando frustración, más frustración, más frustración, bueno, lo que aparecen son estas explosiones de ira, de enojo, que los estamos viendo a nivel social, ¿no? Creo que en eso nos tenemos que empezar a hacer cargo de alguna manera todos, ¿no? ¿Qué hacemos para alimentar la frustración y qué hacemos frente a la frustración para poder resolverla, ¿no? La única manera de hacer con todo esto es pudiendo hablar también, ¿no? Pudiendo volver a lo que es el diálogo, pero también en ese volver al diálogo no podemos caer en la queja, como mucha gente cae, en quejarnos de todo. Esa queja se tiene que transformar en alguna acción que nos lleve a un resultado diferente, porque Mujer, la queja no resuelve nada. Sí. todo esto hace al estrés, todo esto hace a un desorden que nos lleva, por ejemplo, incluso a cuestiones alimenticias, a cuestiones de sedentarismo excesivo. ¿Es así? Sí, sí, sin lugar a dudas, ¿no? El estrés es esa presión que permanece por largo tiempo, ¿no? Nosotros estamos de alguna manera diseñados como seres humanos a enfrentar la presión, pero a poder tener momentos de descanso, de placer, de beneficio, pero si el estrés y la presión está todo el tiempo y perdura en el tiempo y no la podemos resolver, eso va a enfermar el cuerpo y va a enfermar la psiquis, ¿no? Algo que se ve mucho son diferentes enfermedades que aparecen en la gente y que ha sido consecuencia de todo este tiempo de gran presión y de gran estrés que ha vivido la gente, de frustraciones, de enojos, de angustias que no han podido ser habladas, que no han podido ser resueltas. Ahora, me estás planteando la bronca, la frustración como un punto que, bueno, hay que tratarlo, hay que charlarlo. El tema del estrés con todas sus consecuencias también hay que abordarlo. Pero aparecen conductas, por ejemplo, a ver, el narcisismo. Ahí no se complica todo esto. ¿Qué hacer frente a un narcisismo? Todos tenemos narcisismo, digamos, que tiene que ver con el amor que yo tengo hacia mí mismo. El tema es que el narcisismo en algunos puntos, o mejor dicho, en nuestra sociedad actual, está muy alimentado, ¿no? En conductas altamente egocéntricas que no tienen en cuenta al otro. La satisfacción ya sin pensar
en qué consecuencias va a tener esa satisfacción en mi entorno, en mis vínculos importantes, y el fomentar todo el tiempo esto que hace todo lo que sucede a nivel social, fomenta el egocentrismo y fomenta la soledad, ¿no? La autosatisfacción, lo cual va quebrantando un montón de vínculos, y los vínculos que se tienen se terminan quebrantando por el egocentrismo. Entonces, me parece que son cosas que tenemos que darnos cuenta que solos no podemos vivir, somos seres sociales. Entonces tenemos que aprender a equilibrar el amor hacia nosotros mismos por el amor hacia el otro, porque no nos hace bien ni que el amor hacia el otro esté en un nivel tan alto que me olvido de mí mismo y soy generoso para con todo el mundo, pero no soy generoso conmigo, pero tampoco puedo alimentar tanto el narcisismo y el egocentrismo, si queremos ligar narcisismo a egocentrismo, tanto el amor a mí mismo, porque me voy a terminar quedando solo y sin vínculos, y eso también no hace bien y genera mucha angustia, mucho displacer. Entonces tenemos que aprender a nivelar esto, el amor hacia el otro, el amor hacia mí, ¿no? Y hacer, yo siempre digo, tengo que ser justo con el otro, pero también justo conmigo. La sociedad de hoy en día, en donde tenemos tanta incapacidad de darnos al otro, pero darnos en sinceridad, no dar lo que me conviene, darnos en tiempo. Tenemos tanta incapacidad en eso que nos termina después jugando en contra, en ese vacío que te termina generando la vida, en donde nada pareciera que tiene sentido. Lo cierto es que el peso de lo que puede ser la influencia de estos tiempos es realmente orientada más a fortalecer el individualismo, la búsqueda del éxito en sí mismo, el tener más. Es decir, hay todas unas pautas publicitarias, culturales, que se están alimentando de una forma tan fuerte que cuesta, ¿no?, descerrar lo que vos estás planteando con tanta lucidez. Creo que en ese sentido el contexto no ayuda. Sí, hemos alimentado tanto el tener y las cosas superficiales y vanas que cuando sucedió lo de la pandemia nos encontramos con terribles carencias a nivel del ser de las personas y al nivel del ser, de los vínculos, de las familias, de los matrimonios, de las parejas, ¿no? Era toda una apariencia, y la crisis que hemos vivido nos ha confrontado con el que necesitamos algo más que la apariencia. Muchas veces el ámbito que nos rodea no nos ayuda, pero nosotros también alimentamos o no alimentamos ese ámbito, ¿no? Entonces, ¿por qué prevalecen determinadas pautas publicitarias y no otras? Porque es lo que consumimos. Entonces, si esta pandemia no nos ayuda a entender que muchas de las cosas que consumimos no nos hace bien, creo que no sé qué vamos a necesitar. Silvina Gross, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto hablar contigo. Ha sido una charla extensa y, por supuesto, siempre van a surgir temas, lo cual nos lleva a que en algún otro momento volvamos a comunicarnos contigo. Ha sido un placer, un saludo grande para vos y para toda la audiencia. Hasta siempre.